Son las 17 horas con 10 minutos. Estamos a la espera de conectarnos con el historiador Juan Pasimiño para hablar sobre la situación que se vive en Italia. El doctor Juan Pasimiño justamente se encuentra ya cumpliendo una cuarentena, así como lo estamos haciendo justamente los ecuatorianos. Vemos que Juan Pasimiño ya se ha unido a esta transmisión vía Skype. Luego de instantes, en poquísimos momentos, iniciamos entonces este diálogo con Juan Pasimiño desde Italia y Radio Pichincha Universal. Hacemos una brevísima pausa y comenzamos el diálogo con nuestro invitado. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia. Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Horas, 11 minutos, 11 minutos. Muchas gracias al doctor Juan Pasimiño por haber aceptado esta entrevista. Conexión desde Quito, Ecuador, con Italia, para conocer primero cómo está observando Juan Pasimiño la grave crisis sanitaria que atraviesa Italia, extendida, por cierto, en todo el mundo y que ahora golpea también a nuestro país, a Ecuador. Doctor Pasimiño, buenas tardes, le escuchamos desde Quito, Ecuador. ¿Cómo le va? Qué gusto. Gracias, Washington. Espero que la imagen esté bien y que la transmisión esté bien. ¿Está bien por ahí? Bueno, le estamos escuchando bien, la imagen como que se nos fue, pero le escuchamos en el audio perfectamente. Ah, se fue la imagen. Bueno, veamos si es que... Se fue la imagen, pero la tenemos congelada nada más, no hay problema. Le escuchamos. ¿Qué será? Bueno, qué lástima que a veces la conexión nos falla en el último momento. Bueno, saludo a ti, Washington, a todos los colegas, amigos de Radio Pichincha y a la audiencia. Acá ya son las 11:15 de la noche. Tenemos 6 horas de diferencia. Esa es la primera circunstancia con Ecuador. Ustedes todavía tienen la tarde y la noche. Acá ya estamos prácticamente acercándonos a la medianoche. La situación en Italia es, como se conoce a nivel mundial y en el Ecuador, sin duda alguna, por las informaciones, es complicada, es difícil. Se ha incrementado el número de personas contagiadas por el coronavirus e Italia ha hecho todos los esfuerzos para atender esta pandemia. De hecho, como ocurre en Ecuador, y esto ya desde mucho antes aquí en Italia, no se puede salir de las casas. La única recomendación es que quien vaya a hacer compras o a las farmacias o a los mercados o por alguna necesidad extrema tenga que hacer alguna gestión de servicios, debería hacerlo, pero siempre hay una vigilancia con respecto a las personas y los ciudadanos están cumpliendo, estamos cumpliendo. Así es que estamos en plena cuarentena, encerrados en casas y así es como vivimos, lo que significa que la pandemia del coronavirus mundial, sin duda aquí en Italia, en Ecuador veo que está ocurriendo lo mismo, ha alterado la vida cotidiana, es el primer impacto, la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Hemos tenido que cambiar nuestras formas habituales de comportamiento para admitir que encerrados en casa debemos generar actividades para sobrevivir en familia o solos o como sea preciso. Una segunda gran diferencia es que acá tenemos estados fuertes. En Europa hay estados con mucha presencia, con muchas capacidades, con muchos recursos, que no es usual en América Latina y en el Ecuador mucho menos, porque los recursos del Ecuador no se han generado de una manera tal que el Estado se convierta en un eje de atención a todos los ciudadanos que se requieren
Y es más, las políticas económicas bajo el modelo neoliberal empresarial lo que apuntaron es a achicar el Estado, algo que acá, al menos en Italia, no se comprende bien, porque aquí, insisto, en esta idea hay un Estado fuerte con notable presencia, que diría marca la segunda diferencia con el caso ecuatoriano. Una tercera cuestión que puede ser considerada es que aquí la crisis se ha asumido como una emergencia sanitaria nacional y europea. Existe comunicación entre los distintos países para poder coordinar políticas comunes, pese a que también se han acentuado ciertas atenciones nacionales, cierto nacionalismo en ese sentido, pero a lo que voy es a que la emergencia sanitaria, la emergencia en salud, ahora también se ha asumido en Italia como emergencia económica. ¿Por qué? Porque está suspendido el trabajo en todas las empresas. Y esto se cumple y hay que acatar. Acá no estamos viendo, no se ve la necesidad de que las empresas de turismo se quedan sin negocio, que los restaurantes se quedan sin negocio, que otro tipo de actividades de empresarios particulares va a ser afectada. Aquí se ha visto con prioridad la vida humana. Esperemos también que en Ecuador ocurra lo mismo, pero he visto a veces voces que protestan por esta situación en el Ecuador. Acá el Estado se impone por necesidad y se ha asumido que va a haber una emergencia económica. Y ante la emergencia de salud y la emergencia económica, entonces vienen medidas en función de la atención prioritaria a la salud de las personas. Este es el primer elemento a considerar. Gracias, doctor Pazimiño. Y claro, la situación emergente en nuestro país se la está enfrentando en medio de una zozobra generalizada, porque, como usted conoce, el país ya vivía una crisis económica galopante, agravada ahora con la crisis sanitaria y una serie de demoras, mejor dicho, la adopción de medidas para enfrentar las dos problemáticas, la económica y la sanitaria. Y consecuentemente no se han observado respuestas económicas potentes que pongan en confianza a la ciudadanía para acompañar al gobierno nacional en momentos tan difíciles, aunque evidentemente es visible la solidaridad del pueblo ecuatoriano, especialmente hablo yo de la provincia de Pichincha de Quito, que está acatando las medidas adoptadas desde los gobiernos locales y desde el Comité de Operaciones Emergentes. Pero lo grave del asunto, doctor Pazimiño, y esta sería mi pregunta, es que hace poco renuncia la ministra de Salud diciendo que el gobierno no asignó los recursos para enfrentar la emergencia, mientras el Poder Central dice que sí. Y todo esto ha provocado una crisis de confianza en el sector de la salud, médicos y trabajadores de la salud, que amenazan, algunos de ellos, inclusive con renunciar e irse a su casa porque no cuentan con las garantías. Si es que no hay recursos, ¿cómo entonces enfrentamos la crisis, doctor Pazimiño? Ciertamente es preocupante esa situación y esto es debido a estas políticas de achicamiento del Estado que no se justifican en el siglo XXI. Pertenece a conceptos equivocados de la economía, a conceptos antiguos, a situaciones analíticas que parecen de los años 80 y 90, cuando la teoría del mercado libre abierto y la teoría de que la empresa privada con sus actividades al desarrollarse va a extender los beneficios a la sociedad. Eso está absolutamente negado por la historia. Hace poco me referí en una nota de Facebook a un último libro de Joseph Stiglitz, que no sé si es que se ve allá. Sí, sí, no sé si está se lo observa muy bien. Este es el último libro de Stiglitz, Capitalismo Progresista, la respuesta a la era del malestar, en que analiza cómo las consignas de mercado libre y de empresa privada libre han servido en los Estados Unidos para la acumulación de riqueza en manos de las corporaciones. Y Stiglitz, reiteradamente, este premio Nobel de la Economía, reiteradamente
insiste en que esta no corresponde a una concepción teórica basada en la ciencia, sino simplemente basada en dogmas y prejuicios que en Ecuador se convirtieron en consigna. Entonces, la idea de que hay que disminuir el gasto público, hay que achicar el Estado y estrangular al Estado en condiciones críticas como la actual en Ecuador, carente pues de un Estado con suficientes recursos, un Estado fuerte, grande, poderoso, se ve las limitaciones graves y de allí la protesta que hacen los médicos. He leído la denuncia esta que hizo la exministra de Salud, he visto videos de cómo médicos, enfermeras han protestado en diferentes lugares del país, pero eso da a entender que ha sido un error la conducción bajo la idea de querer achicar al Estado y restar presupuestos al servicio público. La emergencia del mundo por la pandemia ha obligado a cambiar de conceptos y a revisar las ciencias sociales en general y la economía en particular. Está muy claro que sin prioridades estatales y gubernamentales sobre la salud, la alimentación, la seguridad social, las pensiones, los salarios justos, sin esas prioridades, la sociedad, como ha entrado en crisis, se ve desbordada por una situación humanitaria de salud y se ve la falta de recursos para atender a esa misma población. Entonces, lo que primero habría que hacer es un esfuerzo nacional, un esfuerzo teórico, un esfuerzo ideológico, por dejar atrás la teoría aquella de que hay que achicar al Estado, hay que restarle de capacidades. Conste como ahora necesitamos fuertes impuestos. Si se habría cobrado los 2.000 millones de dólares en evasión tributaria por parte de los 270 grupos económicos, se tendría 2.000 millones de dólares para disponer en este momento ante esa emergencia. Si no se habría dictado una ley de fomento productivo que benefició a las grandes empresas con más de 900 millones de dólares, se contaría hoy con la posibilidad de dar a cada ecuatoriano desempleado y subempleado, unos 5 millones de personas, un bono, por ejemplo, de 160 dólares mensuales, que es un análisis que hago yo en un artículo mío de este día. Bueno, acá, difícil comparar, acá en Italia se les está entregando a las familias que no pueden dejar de trabajar, porque el marido y mujer, por ejemplo, trabajan, se les da un bono de 660 euros. ¿Para qué? Para que puedan con ello contratar, por ejemplo, a una persona que atienda a los niños mientras los padres están ausentes. Y se ha pensado y se está dando otra serie de bonos para beneficio social, considerando que hay personas que van a necesitarlo inexorablemente, que viven solas o que están o que son con demasiada edad. ¿Cómo se accede a ellas? Llevándoles precisamente el alimento, llevándoles los recursos necesarios e imprescindibles para su día o su semana. Entonces, esas son las formas de atención. Algo que está haciendo, me parece que se puede comparar, está haciendo Argentina en cuanto al uso actual de las Fuerzas Armadas para que ellas sean las que vayan a los sectores más pobres, llevando las canastas alimenticias casi casa por casa a efectos de paliar una situación heredada por el actual presidente Alberto Fernández. Entonces, ejemplos hay para tomar, no solo en Europa, tomar en la propia América Latina, pero ante todo la decisión política de hacer las cosas. No puede ser que se trate de utilizar simplemente recursos públicos existentes y no recursos públicos posibles. El día de mañana se tiene que pagar el tramo de la deuda externa. El Observatorio de la Dolarización hace un análisis muy interesante y dice que se podría postergar ese pago y que en lugar de pagar la deuda externa, es mejor utilizar esos recursos para atender a la población. Soluciones hay, falta decisiones políticas. Sin duda, doctor Pacimiño, pero paradójicamente, y yo diría hasta incomprensiblemente, un grupo de economistas que usted debe conocerlos, como César Robalino, Abelardo Pachano, Walter Spurger, solicitan que el Parlamento o la Asamblea le dé facultades especiales al presidente de la República para rebajar el 20% del salario de todos los trabajadores,
para achicar aún más el Estado y para eliminar el subsidio a los combustibles. ¿Cómo se puede entender esta falta de comprensión y de solidaridad ante semejante crisis que vive el país? Y no solo el país, el mundo. Conozco la carta que ellos presentaron. Sus planteamientos pertenecen a los conceptos del pasado. No es gente que está conociendo conceptos modernos, adelantados, conceptos de vanguardia. No, se quedó en los años 80 y 90 y de allí sus planteamientos. Porque hay los planteamientos, por ejemplo, de la Cámara de la Pequeña Industria. No estoy de acuerdo con todos, pero es interesante lo que ellos están proponiendo, por ejemplo, con respecto a los propios bancos, ¿no? Que tienen que suspender el pago de los intereses y de los créditos pendientes porque estamos en una situación irregular. Que se fomente, entre otras cosas, dicen, el consumo de productos nacionales. Es que es obvio, no podemos dedicarnos a importar bienes en una situación emergente. Hay otras propuestas de la Unidad de Análisis del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central que también se pueden tomar en cuenta. Hay una tercera propuesta que hace el economista Andrés Arauz del Observatorio de la Dolarización, con unas propuestas suficientemente técnicas como para tomarlas en cuenta y tener dinero inmediato en el país. Así es que falta de propuestas no es cierto. Las propuestas que hicieron los 11 economistas, insisto, tienen una visión del pasado. Y es Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.